amén. Es que voy a poner la cámara porque hay veces empieza a titilar. Por ahora va bien. Bueno, voy a empezar a titilar. Entonces tengo que, no sé qué pasa con la cámara. No sé, hay algo que la hace titilar. No sé si es el mouse, está mal ubicada o qué. Listo. Estábamos la vez pasada y sigue la cámara. Bueno, entonces no, vamos a sin cámara. Estuvimos viendo el capítulo 2 del libro de Deuteronomio y hubo una pregunta de la hermana Lucelena Marín en el versículo 34 del capítulo 2. Dice, tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, y no dejamos ninguno. La pregunta de ella era porque este pueblo de Israel había matado a los niños. Estudiando el capítulo 3, en el versículo 6 aparece lo mismo. O sea, el capítulo 2, del versículo 26 al 37, es cuando Israel se toma a Hesbón, un rey amorreo que gobernaba en Hesbón, se llamaba Sehón. Israel lo derrota y mata hombres, mujeres y niños. En el capítulo 3, del 1 al 11, mata a otro rey amorreo y toma sus ciudades, y Og, rey de Basán, y en el versículo 6 dice, y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Entonces la pregunta es pertinente y quiero como tratar de dar una respuesta más amplia a la que leía la hermana hace 15 días. Entonces, nosotros preguntamos por qué, o muchos se preguntan, ¿por qué Dios mata niños? ¿Cierto? Tenemos que entender que el contexto en el cual está escrito Deuteronomio y Éxodo, Números, Levítico, es un contexto en que Dios está en guerra contra las naciones que son enemigas de él. Ese concepto de la guerra santa que promocionan algunas facciones radicales musulmanas como Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah y la Yihad Islámica, considera que Dios pelea por los intereses de una nación en particular. Es decir, alguien está ingresando también, la hermana Lucelena Marín. Bienvenida, hermana. Es decir, el Dios de cada pueblo defiende a sus súbditos en medio de la guerra, y el Dios que triunfa demuestra ser el Dios más poderoso de todos. Desde esta óptica, los pueblos derrotados son aniquilados o son hechos tributarios del pueblo vencedor. Esto de acuerdo a las indicaciones dadas por el Dios de la nación. Es así como el Dios de Israel demostró su absoluta superioridad sobre los dioses de Egipto. Éxodo 7. Buenas noches. Buenas noches, hermano. En Éxodo 7:1 al Éxodo 14:31 está todo ese momento, esas plagas, como Dios ejecutó un juicio contra los dioses de Egipto y ordenó y ejecutó la muerte, porque él mismo los mató de los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Éxodo 12:29. Sin embargo, nosotros no nos sorprendemos porque Dios haya matado a los primogénitos de Egipto, quizás porque pensamos que era algo justo, porque Egipto y en especial Faraón había esclavizado al pueblo del Dios de Israel por más de 400 años. En cambio, nos sorprende el hecho de que en una guerra santa Dios decida exterminar a sus enemigos, incluidos los niños, quienes también hacían parte de esos pueblos enemigos de Israel, por lo tanto, enemigos del Dios de Israel. Y creo que
Leamos Éxodo 23 del 20 al 27. Alguien que me pueda leer esos pasajes, ese pasaje en Éxodo 23 del 20 al 27. Si alguien tiene ahí la Biblia, me puede leer ese pasaje, o si no, yo lo leo. Éxodo 23, 20 al 27. Dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen, a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatutos. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. En el versículo 27 dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Ojo, solamente vamos a estudiar ese término, te daré la cerviz. Aunque yo tengo el estudio del término destruir y del término afligir, pero voy a estudiar, voy a mostrarles ese te daré la cerviz, versículo 27, de todos tus enemigos. Entendemos que eran los pueblos paganos, los pueblos que no creían en el Dios de Israel y tenían unos dioses falsos. Eran los enemigos del pueblo de Israel y eran los enemigos del Dios de Israel. En ese contexto, el término cerviz significa nuca, parte posterior del cuello, incluso la espalda. Deriva de otro término que significa romper el cuello, degollar, demoler, quebrar la cerviz. Como quien dice que Dios mismo había determinado que todos estos pueblos fueran destruidos juntos con sus esculturas. Era una determinación de Dios, era una orden de Dios para Israel en ese momento. Estos versículos serían suficientes para demostrar que Dios estaba en guerra, en una guerra a muerte contra los pueblos paganos que habitaban la tierra prometida a Israel. Además, Dios también dijo que él mismo quebrantaría a sus enemigos. En Deuteronomio 7:16 leemos, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no lo perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses porque te será tropiezo. El término consumirás es devorar, comer, destruir, abrazar con ese, o sea, como prender con brasas, roer. Dios mismo manda exterminar estos pueblos y no tener compasión de ellos. En Deuteronomio 17:23 dice, y Jehová tu Dios las entregará delante de ti y las quebrantará con grande destrozo, esas naciones, hasta que sean destruidas. El término destrozo, confusión, aflicción, alboroto, pánico, quebrantamiento, turbación. Es decir, Dios mismo ratifica que el mandato de acabar esas naciones está de acuerdo con el carácter del Dios celoso y defensor de un pueblo que proclama y vive su palabra. La historia demostró que Israel, aún en la conquista, no cumplió la orden estricta de Dios de acabar con estos pueblos, porque en el libro de Josué leemos que los israelitas hicieron tributarios a algunos de estos pueblos derrotados. En Josué 12:13 vemos que los jesureos y los maacateos habitaron entre los israelitas. O sea, no los destruyeron, los dejaron allí. En Josué 15:73 leemos que los jebuseos habitaron el mismo territorio de Judá.
De igual manera, en Josué 16:10, leemos que el cananeo fue tributario de Efraín. También en Josué 17:12 y 13 leemos que Manasés, no pudo arrojar al cananeo de sus tierras y que cuando Israel fue lo suficientemente fuerte, hizo tributarios a los cananeos, pero no los pudo arrojar de sus tierras. Esto más adelante contribuyó a que se cumpliese la sentencia proferida por Dios en el sentido de que si no los arrojaban de sus tierras, estos vendrían a ser tropiezo para Israel en los planes que Dios tenía con su pueblo escogido. Eso está en Números 33, 55 y 56. Pienso que esta respuesta a la pregunta ¿por qué el Dios de Israel mandó matar niños? Está clara, pero resulta otro asunto, además de la Guerra Santa. Hoy en día hay otro estorbo para entender el carácter de Dios, y es que en Occidente hemos humanizado la Escritura. Nos acostumbramos a interpretar varios pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a la luz de las consideraciones actuales de los derechos humanos. Ya nosotros tenemos que interpretar esto que estamos estudiando acá a la luz de lo que allá había. Ya no existían los derechos humanos. Entonces, si nosotros interpretamos esto a la luz de los derechos humanos, como otros pasajes que hemos hecho, nos desviamos. ¿No son acaso esos derechos humanos contrarios al carácter del Dios absolutamente santo? Basta leer las constituciones de las naciones para darnos cuenta de que están alejadas de los principios establecidos por Dios en la Escritura. Y esto unido al hecho de que esas constituciones se enmarcan en los derechos humanos, nos tiene que llevar a concluir que el humanismo no es cristianismo. Y entonces debemos decidirnos por uno o por otro, porque el cristianismo es excluyente. Fue nuestro Señor Jesucristo quien dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En Mateo 12:30 y Lucas 11:23. Gracias al Señor que nuestra misión no consiste en conquistar una tierra para vivir en ella, porque la iglesia, nosotros, quienes hemos creído y confiamos absolutamente en el Señor Jesucristo y su obra a nuestro favor, tenemos una patria celestial que nos espera y estamos seguros en Dios. Sin embargo, en nuestra misión, que es llevar el Evangelio a toda criatura, podemos caer en la excesiva complacencia en la cual cayó Israel, en el sentido de cohabitar con el mundo y anhelar lo que éste ofrece, porque nuestro Dios es el mismo de ayer y de hoy. Él no cambia en su carácter y principios, aunque su propósito sea hoy diferente. Él sigue siendo el mismo, quien iba delante de Israel matando a sus enemigos para cumplir su promesa de darle una tierra prometida. En Éxodo 23, 20, 21 dice que mi ángel irá delante de mí y él hará las cosas. Y dice que en él está mi nombre, o sea, el carácter de Dios. Es una referencia a una teofanía o a una eh, epifanía, y que el ángel de Jehová iba con el pueblo. Ese mismo es quien va delante de su iglesia para hacer posible que ésta cumpla la gran comisión. Mateo 28, 20 dice, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos hacer amistad con el mundo, no en el sentido de participar de sus celebraciones y orgías, pero sí en el sentido de meter nuestra mano para desviar el propósito de Dios. Es decir, podemos congraciarnos con los derechos humanos y recibir la aprobación de las autoridades civiles y pensar que estamos obrando en la voluntad de Dios. Cuidado, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Así que todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4.
Creo que al responder esta pregunta también respondimos otra que surge desde los enemigos de Dios, quienes proponen una mirada altruista del Evangelio, y estos cuestionan nuestra fe diciendo, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque el primero mandó matar niños. Se refieren específicamente al primer libro de Samuel 15:3, cuando la derrota de los amalecitas por parte de Saúl y Samuel. Y Dios lo hizo para cumplir una promesa hecha a Israel en el desierto, en Éxodo 17:14 y en Deuteronomio 25, del 17 al 19. Dios dice que va a desaparecer la memoria de Amalek. Entonces, el primero mandó matar niños y el segundo mandó a sus discípulos dejar que los niños se acercaran a él y les ordenó, y no se lo impidáis. Mateo 19:14, Marcos 10:14 y Lucas 18:16. Siendo el mismo Dios, solo tenemos que entender que el propósito de Dios con Israel era diferente al propósito de Dios con la iglesia. En el momento, en la época de Moisés, ojo, en la época de Moisés, en la época de Moisés, el propósito de Dios con Israel era hacerlo una nación grande, como la promesa que le había hecho a Abraham, y de ti haré una gran nación. Para hacer una gran nación tenía que darle un territorio, y para darle un territorio tenía que hacer guerra contra los pueblos que estaban allí, aferrados a dioses paganos, destruirlos y mostrar que él era el Dios todopoderoso. Y esos pueblos eran considerados enemigos. Ahora, el propósito de Dios con la iglesia es la gran comisión. Además, Jesús dijo esto a niños judíos. Ojo, Jesús dijo esto a niños judíos. No estoy diciendo que lo diga hoy solamente a los judíos, sino en el momento en que Jesús dijo eso, estaban bajo el régimen de la ley, no de la gracia. Y se lo dijo a niños judíos, o sea, se lo dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, refiriéndose a niños judíos. Sin embargo, a la mujer cananea o sirofenicia, que le pidió libertad para su hija en Mateo 15:26 o en Marcos 7:27, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tengamos en cuenta que la respuesta de la mujer no invalida la sentencia del Señor. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea que en el, en el, en el contexto de enemistad entre Dios y las naciones, todas las naciones eran enemigas de Dios y todos sus habitantes eran enemigos de Dios, a no ser aquellos que se adherían a adorar al Dios de Israel, porque cuando salieron de Egipto salieron otros también. Y Dios le dijo a Moisés que ellos también tenían que tener la ley, si querían estar con el pueblo de Dios. Pero esos pueblos que se encuentran ellos en el camino, que son naciones que van contra ellos, que son naciones que están comandadas por ejércitos con hombres de guerra, y acuérdese que Israel ya habían muerto todos los hombres de guerra cuando Dios empezó a hacer esto. Son considerados todos los niños también como enemigos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso. Dios no nos está ordenando matar niños, ni matar a nadie. Dios a nosotros no nos ordena matar a nadie. Dios le ordenó a Israel acabar con sus enemigos y Dios mismo iba delante de ellos acabando con sus enemigos porque había un propósito, conquistar una tierra, levantar una nación que mostrara la gloria de Dios. Ese propósito de levantar una nación que muestre la gloria de Dios todavía está en pie, pero ya no por conquistar una tierra, porque esa nación que muestra la gloria de Dios se llama iglesia y está compuesta por gente de toda lengua, tribu, raza y nación, de todos los que hemos creído en Jesucristo, que somos los que conformamos el Israel de Dios. Entonces, es muy diferente el propósito allá, que era una guerra santa, donde Dios mostraba su poder sobre los dioses paganos a un pueblo que debía obedecer una ley para que eso se diera. Muy diferente
a la iglesia, porque la iglesia no tiene que conquistar ni que matar a nadie. Nosotros tenemos que hacer morir en las obras de la carne en nuestras vidas. Y los enemigos que tenemos son espirituales. Y los enemigos que tenemos, el Señor ya los derrotó y nos dio unas armas para mantener la victoria. Entonces es muy diferente nuestro propósito al propósito de Israel. Sin embargo, en ese propósito que tiene Dios con su iglesia, Dios tiene el mismo carácter que mostró en el propósito de Dios con Israel en el desierto. Dios no ha cambiado su carácter. Entonces, aclarando eso, si hay alguna pregunta sobre eso de por qué Dios mató niños o mandó matar niños, a mí me cuestiona mucho que nadie pregunte por qué Faraón le dijo a las parteras que mataran a los niños varones que nacían de los hebreos. Nadie diga eso. Nadie cuestione ese tipo de cosas o por qué el rey Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Israel, allá en Jerusalén, en ese lugar, en Belén y en esos alrededores. Pero sí cuestione que por qué Dios manda matar niños, sacando el texto fuera del contexto. Si nosotros vamos al contexto mismo en el cual está, tenemos que entender que era un concepto de guerra santa. El Dios que triunfaba demostraba ser más poderoso que los otros dioses. De hecho, cuando los filisteos triunfan, allá en el libro de Samuel, y toman el arca de Israel y se la llevan, ellos la toman como un trofeo. Somos el Dios de nosotros, el más poderoso. Los dioses de nosotros son más poderosos que el Dios de Israel. Pero Dios, que no necesita que ningún ser humano lo defienda, empieza a producir enfermedades, decapita a Dagón, y entonces los filisteos tienen que devolver el arca. Entonces, ese es el concepto que había en aquel entonces. Los pueblos vencían era porque tenían un Dios más poderoso que los otros pueblos. Por eso Dios, cuando el pueblo se mantuvo en la palabra, Dios nunca dejó que ese pueblo perdiera una batalla. Pero cuando el pueblo no le obedeció, Dios se hizo a un lado y lo dejó que peleara, porque ellos iban peleando no en el nombre del Dios de Israel, porque no le estaban obedeciendo, porque no lo estaban teniendo en cuenta. Eso es algo que es un principio para nosotros. Nosotros necesitamos tener en cuenta al Dios de la Biblia siempre, aunque nosotros no estamos llamados a pelear con nadie, sino a conservar la victoria que Cristo nos dio. Esa victoria la conservamos siempre que tengamos en cuenta lo que Él dice, su palabra. Si nosotros nos desviamos, si nosotros nos salimos de su palabra, no esperemos que Dios cumpla sus promesas. No esperemos que Dios haga lo que Él ha prometido a un pueblo que le obedece. Las consecuencias de las malas acciones, por ejemplo, acá vamos a mirar ahora en un pasaje que hay unas consecuencias de malas acciones que aunque no fueron inmediatas y fueron 1400 años después, se pueden ver aquí en este pasaje que tenemos. Entonces, he dividido esta porción en tres partes, pero antes quisiera decir algo. ¿Se acuerdan que cuando la guerra de Moisés, el pueblo contra Amalek, el pueblo prevalecía cuando Moisés tenía las manos arriba, ¿cierto? Israel prevalecía cuando Moisés tenía las manos levantadas. Cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, los brazos, entonces Amalek prevalecía. ¿Qué hizo Moisés? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de ese episodio entre la guerra contra Amalek? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hizo Moisés? ¿No me están oyendo?
¿No me están oyendo? Hermano, no era que a él le sostenían los brazos en alto. Exacto. Ma- eh, les voy a buscar el texto enseguida, pero sí era eso. Aarón y Ur sostenían los brazos de Moisés. Y entonces el pueblo de Israel prevalecía, ¿cierto? El pueblo de Israel prevalecía cuando ellos sostenían los brazos de Moisés. Eso está en Éxodo 17. Le voy a dar la cita. Éxodo 17, la guerra contra Malek. Éxodo 17, 8. Entonces, sucedía que cuando, 11, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Malek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces, ahí hay una referencia a lo que es la victoria de Dios en la ley. Cuando el pueblo estaba con la ley levantada, porque Moisés simboliza la ley, o sea, cuando el pueblo levantaba la ley de Dios, Dios triunfaba. Pero cuando la ley de Dios era tirada por el suelo, el pueblo salía derrotado. Y eso siempre estuvo en Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio está eso por todos lados. Entonces, Israel tenía la capacidad de vencer a sus enemigos solamente porque estaba aferrado a Dios. Si no estaba aferrado a Dios, si lo dejaba por sus propias ideas, entonces sus enemigos los vencían. Ese era el asunto. Hoy en día nosotros no tenemos esa ley. Nosotros tenemos la gracia de Dios, pero la gracia de Dios está dada en su palabra. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. En Dios es el que no hay mudanza ni sombra de variación, su carácter no cambia. Entonces, si un pueblo dice que es pueblo de Dios, muestra con la palabra de Dios en sus vidas levantada que es pueblo de Dios y espera que Dios prospere el propósito de Dios en la vida de la iglesia. Porque ahí nos tenemos que centrar, el propósito de Dios en la vida de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos mirar esta primera porción de Deuteronomio 3 del 1 al 11? Si alguien tiene Biblia, me la puede leer, por favor. Deuteronomio 3 del 1 al 11. No he podido prender la cámara porque empieza a titilar. No sé qué le pasa. La leo entonces. Veo yo, hermanos. Hágale, hermana. ¿Quiere la leo? ¿O la lee? Listo, hágale a alguien que lea. Volvimos pues y subimos camino a Basán y nos salió al encuentro, oh rey de Basán, para pelear. Y él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaban en Hezbón, rey amorreo. Bueno, ya. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos.
70 ciudades, toda la tierra de Argob, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, el reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muros. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojamos de las ciudades. ¿Hasta qué, hermano? Hasta el 11, hasta el 11. Y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta el Salca y Edrei, ciudades del reino de Og de Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado el resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Armón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Listo. Esa es la victoria de Israel contra Og, rey de Basán, y todo el pueblo de Basán. O sea, los dos reyes amorreos que había antes, al costado oriental del Jordán, eran Sehón, rey en Hesbón, y Og, rey de Basán. Eran amorreos, ¿cierto? Ellos estaban antes de pasar el Jordán, tenían sus territorios. Ellos fueron derrotados por Israel. Aquí se nos está mostrando una diferencia entre la derrota a Sehón, porque Moisés fue en paz. Moisés a Sehón le dijo que lo dejara pasar, que ellos iban a pagar todo, que lo que los ganados tomaran y la comida, ellos lo iban a pagar, pero Sehón armó guerra contra ellos. En cambio aquí le salió al encuentro, o sea, los vio venir y organizó un ejército contra ellos, Og, rey de Basán. Pero Dios le dijo una palabra muy importante: no lo temáis, no los temáis, no tengas temor de él. Eso es lo importante acá. Moisés sabe que va, y el pueblo sabe que va en la victoria que Dios le dio, que Dios los va a llevar, y enfrentan a todo este pueblo sin hombres de guerra. Es que eso es lo interesante, sin hombres de guerra. Los hombres de guerra habían muerto. Ellos lo enfrentan porque tienen las armas de la fe y porque obviamente tienen armas también y tienen gente que pelea, pero no son soldados entrenados en la milicia como si eran los soldados de Og. Mire el tamaño de ese señor. Hay una cama extravagante, unas medidas extravagantes. Cuando habla de 9 codos de largo, eso viene a ser a 45 centímetros cada codo. Eso es 9 por 5, 45. 9 por 4, 36 y 4, 40. 4 metros y 5 centímetros de largo tenía la cama. Y de ancha era de 4 codos, o sea, de 1,80. ¿Se imagina las proporciones era un gigante, era el último de los gigantes? Y las ciudades eran amuralladas. ¿Qué habían dicho los espías que Moisés había mandado antes? Habían hablado de que las ciudades eran amuralladas, que esa gente era gigantísima, mejor dicho, que no podían con ellos, excepto Caleb y Josué. Y aquí Dios los enfrenta al último de los gigantes con un pueblo que se sale al encuentro, pero que Dios derrota. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que para nosotros, como iglesia, Dios nos entregó a nosotros la proclamación del Evangelio
o entregó la proclamación del evangelio en manos de su iglesia. O sea, la misión de nosotros es proclamar el evangelio. Ellos estaban en la conquista de Canaán, nosotros estamos en la proclamación del evangelio, en la gran comisión. Y en nuestra misión enfrentamos obstáculos. Dios nos dice, al igual que le dijo a Moisés, que no temamos esos obstáculos. Y nos da las razones para no temer. Dios le dio las razones a Moisés. Dios le dijo en el versículo 2, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y el versículo 3, Jehová, nuestro Dios, entregó también en nuestra mano a rey de Basán. O sea, hay una promesa, cumplimiento ahí mismo, lo entrega. Dios nos da las razones a nosotros. Primero, Él nos ha entregado la misión de compartir el evangelio, no nos la inventamos nosotros, es la gran comisión. Es una misión universal. En Hechos 1:8 dice, me seréis testigos, recibiréis poder cuando venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es universal. Es una misión que termina cuando el Señor venga. Si uno lee Mateo 24:14, pero es que nosotros no tenemos que tener miedo de predicar el evangelio, porque esa misión termina cuando el Señor venga. Él a nosotros nos entregó la misión, es una misión universal. Nos está dando razones para que nosotros no tengamos miedo de llevar el evangelio. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea que la proclamación del evangelio es hasta que venga el fin, hasta que el Señor venga. El mismo Señor está con nosotros comandando la misión, así como estaba con ellos. Allá en Éxodo 23, matando a los enemigos, va con nosotros comandando la misión. Mateo 28:20. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Señor nos ha dado unas armas poderosas para ejecutar la misión. Segunda a los Corintios 10:4 y 5. Estoy leyendo rápido para que porque yo les voy a pasar todo este material, pero voy leyendo rápido para que podamos como ir evacuando, porque estos textos ya nosotros los conocemos. Segunda a los Corintios 10:4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derrotando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos unas armas poderosas para la misión. Él nos ha hecho más que vencedores en la misión. Usted mira en Romanos 8, del 28 al 39, y Pablo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores, en la persecución, en el hambre, en los que nos tratan de condenar, en los que nos están atacando, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces nosotros tenemos que saber que Él ya nos dio una victoria. Nos hizo vencedores del demonio y de los demonios. Él ya venció y nos dio el poder a nosotros para mantener esa victoria. Colosenses 2:15, Hebreos 2:14 y 15, Primera de Juan 5:18. Esto es cuestión de fe, así como Moisés con el pueblo de Israel. Nos hizo vencedores del mundo, Primera de Juan 5:4 y 5. Nos hizo vencedores de la carne, Romanos 8, del 1 al 4, Gálatas 5:17, Primera de Pedro 2:11. Él nos ha prometido la seguridad de la gloria eterna. Romanos 8, del 18 al 21. Él mismo intercedió por ella. Juan 17:24. Él mismo sigue intercediendo por su iglesia. Hebreos 7:25. El Espíritu Santo nos guarda para que lleguemos a esa gloria eterna. Primera de Pedro 1:4 y 5. Él mismo ha derrotado a nuestros enemigos. Génesis 3:15, Juan 19:30. Incluso al último enemigo que es la muerte. Hechos 2:24 y 32 y Romanos 1,
4. Y nos ha prometido nuestra victoria sobre ella. Primero a los Corintios 15:26. Por lo cual podemos descansar y celebrar en él. El apóstol Pablo, cuando habla a los Corintios de la victoria de Cristo sobre la muerte, escribe en su primera carta a los Corintios capítulo 15 una oda, una celebración, es como un himno, y empieza con la expresión, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El último enemigo que será derrotado, el último de los gigantes que será derrotado, es la muerte. Nosotros tenemos la seguridad de la resurrección, porque nosotros sabemos que Cristo resucitó, y si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él también en gloria. Él nos hizo resucitar en nuestro espíritu. Nosotros tenemos una vida que el mundo no tiene, pero vamos a resucitar físicamente cuando hayamos muerto también, cuando Él venga y nos levante a todos para juzgar a vivos y muertos. Entonces nosotros tenemos la proclamación del Evangelio en nuestras manos. Dios nos dio ese privilegio. Y los obstáculos que enfrentemos son muchos. Habrá muchos obstáculos, pero Dios nos dice que no los temamos y nos da las razones. Todas esas razones que acabo de leer, todos esos versículos, son razones por las cuales nosotros no podemos desistir de la misión de proclamar el Evangelio. Nosotros no tenemos la misión de derrotar a Og, rey de Basán, a ninguno de esos gigantes. Nosotros tenemos unos gigantes más dentro de nosotros. Muchas veces la pena, el miedo, la inseguridad, la falta de compromiso, la pereza, la comodidad, las relaciones humanas que a veces nos distraen y pasamos tiempo en otras cosas y no en la misión que tenemos. Todas esas cosas que son propias de cada uno por estar metidos en una sociedad que abarca, que abraza un mundo caído y sus parámetros, nos hacen a nosotros hay veces desviarnos de la misión. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros podemos caer en el error de hacernos amigos del mundo como para congraciarnos con el mundo y empezar a mezclar el evangelio con el mundo. Eso es un gran error. Eso es un gran error porque el Señor es exclusivista. El Señor ha dado unos parámetros en la escritura y la iglesia debe moverse en esos parámetros. El contexto para nosotros es la Biblia. El contexto en el que nos tenemos que mover es la escritura, no las constituciones. Dios nos manda a obedecer a las autoridades. Solamente hay dos momentos en que no obedecemos a las autoridades. Uno, cuando las autoridades nos mandan a hacer algo que Dios prohíbe. Y otro, cuando las autoridades nos prohíben hacer algo que Dios manda. Voy a repetir. Nosotros estamos llamados a sujetarnos a las autoridades, a todas las autoridades, excepto cuando las autoridades nos mandan a hacer algo que Dios prohíbe o cuando las autoridades nos impiden hacer algo que Dios manda. Ahí nuestra constitución tiene que ser la escritura y nuestra actitud tiene que ser la misma actitud de Pedro y de Juan cuando los soltaron y les dijeron no hablen más en el nombre de Jesús y ellos dijeron consideren si es más importante obedecer a los hombres
que a Dios. Y seguiremos hablando. O sea, de una vez dijeron, nosotros no vamos a dejar de hablar, porque es más importante obedecer a los hombres, no, obedecer a Dios que a los hombres. Por eso no vamos a dejar hablar del Evangelio. No vamos a dejar de hablar del Evangelio. Esos son los dos momentos en que nosotros no nos sujetamos a las autoridades, porque nos sujetamos es a lo que Dios dice como autoridad máxima de la iglesia, reflejada en su palabra. Pues tenemos una misión, gigantes, obstáculos, sí, muchos, pero ojo con hacer componendas con el mundo para alcanzar los logros, porque pueden pasar cosas que no vemos, pero que más adelante se van a ver y que van a estorbar la misión y vamos a quedar estancados y de pronto alejados del propósito de Dios por congraciarnos con la sociedad. Tenemos que tener eso en cuenta. Eso es muy importante. En el segundo pasaje que tenemos hoy, que es Deuteronomio 3, del 12 al 22, es cuando hay unas tribus, lo voy a narrar, hay unas tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que le piden a Moisés que les dé unas tierras de estos reyes, las tierras que habían conquistado de Sehón y de Og, que se las den a ellos. Está más detallado en Números 12 del 1 al 42. Y allí se nos muestran los peligros que hay en eso. Ellos le piden a Moisés, bueno, estas tierras son tierras de ganados y nosotros tenemos muchos ganados. ¿Por qué no nos das estas tierras a nosotros? Le piden los rubenitas, los gaditas y los de la media tribu de Manasés, porque la media tribu de Manasés pidió esa tierra y otra media no, otra media siguió y después Josué le dio tierra al otro lado del Jordán. Entonces realmente quedaron fue 9 tribus y media para darles tierra al otro lado del Jordán y 2 tribus y media recibieron tierra al costado oriental del Jordán, o sea, antes de cruzar, que Moisés mismo se las entregó. Pero Moisés les dijo, primero les dijo que por qué ellos iban a hacer decaer, iban a hacer desfallecer a los otros hermanos en la conquista de la tierra. Les dijo eso, que por qué iban a pretender ellos eso, que los otros iban a decaer. ¿Por qué? Porque veían que ellos iban a quedar allá, ya iban 2 tribus y media menos, entonces ya eran menos los que iban a poder pelear por esas otras tierras. Pero Moisés les dijo, bueno, si ustedes hacen eso y pasa como los espías esos que yo mandé, Dios les va a hacer lo mismo que les hizo a esos espías. Entonces convinieron en que ellos tomaban esas tierras, construían ciudades para sus mujeres y sus niños y sus ganados, y los varones pasaban con el resto del pueblo de Israel a ayudarles a la conquista de Canaán. Eso fue lo que ellos convinieron, en eso quedaron. Y ese acuerdo se hizo. Eso está en Números 32 del 1 al 42. Aquí está más resumido. Moisés lo está contando más resumido acá. Ese acuerdo se hizo y ellos lo cumplieron. Sin embargo, cuando pasaron un tiempo, cuando pasaron muchos años después de esa conquista, esas tierras que ellos conquistaron, se las voy a mostrar, esas tierras antes del Jordán, se las voy a mostrar en un mapa, lo voy a compartir y espero que lo puedan ver bien. Voy a compartir la pantalla, listo, aquí está, compartir, compartir. Ahí está ese mapa. ¿Sí lo ven? Sí, hermano. Ven ese mapa, listo. Ok.
Aquí está el Jordán, vean, este es el mar de Galilea, aquí viene el Jordán, por aquí viene el mar de Galilea, sigue, todo esto es el Jordán, y este es el mar Salado, bueno, todo esto hasta abajo. Esto es en la época del reino dividido. Este es el reino dividido. En este momento, Israel ni siquiera se ha establecido, en el momento que estamos hablando de Moisés acá, Israel ni siquiera se ha establecido como nación. Aquí ya está cuando el reino se dividió. Pero mire la tierra que ellos pidieron, aquí a este lado del Jordán. Ellos venían por acá, toda esta tierra. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que aquí dice Esbón y por aquí dice Galaad. Esas tierras fueron las que pidieron los rubenitas, los gaditas, o sea, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Con el tiempo, estas personas quedaron lejos de los centros religiosos. Primero de Jerusalén, cuando estaba toda la nación. Después, aún de los altares idolátricos que hizo Jeroboam, ya cuando el reino estaba dividido, en Dan y en Betel, porque ellos quedaron al otro lado del Jordán y los altares idolátricos estaban por allá donde Jesús se encontró con la mujer samaritana, cerca de Siquem. Ahí la capital era Samaria. En este momento acá, aquí se puede ver Samaria, ¿verdad? Aquí hablamos de Samaria, está por acá, y acá está Siquem. Siquem, aquí está Siquem, aquí está Samaria. Pero ellos estaban al otro lado, o sea, los altares idolátricos estaban por acá, incluso los que había hecho Jeroboam. Ellos quedaron apartados del culto, aún del culto idolátrico de Jeroboam, ellos quedaron apartados. En el año, en el año 750 fueron esclavizados por los asirios, al igual que todo el reino de Israel. La capital de Israel en ese momento era Samaria, o sea. Y en la época de Jesús, 1400 años después de que Moisés les había dado sus tierras, en la ladera oriental del Jordán, occidental, perdón, en la ladera oriental del Jordán, eran ciudades en las cuales había una gran industria porcina. Allí se encontraba la ciudad de Gadara, donde había un gran hato de cerdos que todos se despeñaron. Había una gran cantidad de cerdos, una industria porcina en estos lugares, en la época de Jesús. Por aquí quedaba la ciudad de Gadara. Y la ciudad de Gadara viene de Gad. O sea que con el tiempo, el haber hecho esa concesión que Moisés les hizo, con el tiempo perjudicó a estas tribus, porque las personas de estas tribus se volvieron paganas, ya dejaron de adorar al Dios de Israel y se convirtieron en personas que fueron influidas por los asirios y después ya no tuvieron temor de la ley de Dios que prohibía precisamente comer un cerdo. La ciudad de Gadara deriva del nombre de Gad. Esta era la región que Moisés les había dado a los hijos de Gad y de Rubén y a la media tribu de Manasés. O sea, todo esto en la época de Jesús, esto acá se llamaba la tetrarquía de Decápolis, de las 10 ciudades. Y una de ellas era Gadara. Cuando Jesús atravesó el mar de Galilea, atravesó así hasta aquí. Y por acá se encontró con el Gadareno, por acá cerquita, en la ciudad de Decápolis. Ya, el haber ellos pedido esa tierra antes y Moisés concederles eso con las condiciones que ellos cumplieron, más adelante produjo un efecto en todas esas personas. Quedaron lejos del culto de Dios, quedaron lejos de la influencia de la palabra de Dios y por último quedaron influidos por las naciones paganas. Entonces, la unidad
en la misión puede ser amenazada. Las razones por las que es amenazada están en Números 32, del 1 al 5. Son propuestas basadas en el bien de un grupo en particular. Tenemos que tener cuidado que las propuestas que se hagan sean para el bien general, no para el bien de un grupo en particular. Y las cuales un liderazgo acepta con condiciones. Moisés aceptó esto con unas condiciones. Eso no tuvo consecuencias en el momento, pero después sí. Las consecuencias de esas decisiones, Números 32 del 6 al 15, los otros grupos se pueden desanimar en la misión, todo lo que le dijo Moisés a ellos, al considerar que un grupo es privilegiado sobre los demás, y Dios se opone a este tipo de favorecimientos. Y medidas para aminorar los efectos. Digo aminorar, ¿por qué? Porque a largo plazo, 1400 años después, se ve que el efecto de eso fue realmente gravísimo sobre estas regiones que quedaron al lado acá del Jordán. Se conceden estas propuestas con condiciones en favor de todos y el grupo favorecido apoyará el propósito general hasta su logro. Eso fue lo que ellos hicieron. Sin embargo, después sufrieron las consecuencias sus descendientes. Entonces, si nosotros, voy a dejar de compartir, si nosotros en determinado momento nos alejamos de los parámetros de Dios por hacer concesiones, sea a unos cuantos, sea muchos, etcétera, o sea con el mundo, cualquier tipo de concesión. Puede que al principio no se vea afectado el propósito, no se vea afectada en realidad la misión, pero al pasar el tiempo se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque es que la guianza no es la guianza de los acuerdos, de las alianzas, de los propósitos subjetivos, del bienestar propio. La guianza es la palabra de Dios. El libro de Judas, la epístola de Judas, tiene por allá en sus apartes, dice versículo 16, perdón, por acá dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Entonces, cuando habla de sensuales, habla de personas que se dejan guiar por los sentidos. ¿Usted se acuerda de cuando Lot y Abraham se separaron, que Lot miró que esa llanura era muy bonita y se fue para allá, para las tierras de Sodoma y Gomorra, y allá qué pasó? Se dejó guiar por los ojos. Lo mismo pasó con esto. Ellos vieron una tierra muy bonita, llena de esa tierra de pastos, de ganados, y le dijeron a Moisés, y Moisés les dijo que sí, hicieron unos acuerdos, etcétera, listo, ellos los cumplieron. Pero después, como Dios conoce todo, desde el principio hasta el fin, terminaron aislados del culto a Dios, aislados de la influencia de la palabra de Dios, que en ese momento de la época de Jesús era la ley. Jesús fue hasta Gadara, pero se devolvió. Él no siguió para esas otras ciudades de Decápolis. En Gadara dejó un testigo que fuera a proclamar eso por allá a sus regiones, pero él se devolvió porque lo echaron. O sea que hasta ahí, hasta en la época de Jesús, tampoco hubo mucha influencia de la palabra de Dios en toda esa región. Esta gente quedó aislada del pueblo de Dios por la decisión que tomaron 1400 años antes de Jesucristo, cuando Moisés. Entonces, las decisiones que tomamos puede que no se reviertan ahí mismo en contra. Si las tomamos no conforme a la palabra de Dios, Dios, como es justo y mantiene su palabra y mantiene su justicia, las hace que esas consecuencias vengan.
que esas consecuencias vengan y suframos las consecuencias de haber tomado malas decisiones por no tener en cuenta a Dios. Y eso es el último aspecto. ¿Quién me lee ahí del 23 al 29 en Deuteronomio 3, por favor? Deuteronomio 3 del 23 al 29. Es el tercer aspecto acá a considerar en el capítulo 3. Yo leo. Léame, por favor, hermano. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te, te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y pasaremos y paramos en el valle delante de Peor. De peor, listo. Entonces, Moisés está narrando acá que él le oró a Dios y le pidió a Dios que por favor lo dejara entrar a la tierra, ¿cierto? Él le ora, él le clama, le ruega que lo deje ver, que lo deje entrar allá. Pero Dios realmente lo que lo dejó fue verla, no entrar. Dios se sostuvo en la determinación que había tomado. O sea, Moisés pagó las consecuencias de su falta de darle la gloria a Dios en Meriba, cuando él mismo se dio la gloria y no santificó a Dios en las aguas de Meriba. Y Dios le ratificó que él no iba a entrar. Entonces Dios, en su justicia, en su determinación, en su propósito, él hace que nuestras decisiones que no son correctas delante de él nos lleven a sufrir, porque Moisés sufrió el no poder entrar a esa tierra, él quería, y él aquí lo demuestra, y le echa la culpa al pueblo, ¿cierto? Él todavía le echa la culpa al pueblo, porque dice acá, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. O sea, Dios le dijo, no me hable más de eso, ya está tomada la determinación. Entonces, cuando Dios toma las determinaciones, es porque su palabra es inmutable. La palabra de Dios es inmutable. Lo que Dios determina lo cumple. Dios no nos evita las consecuencias de nuestros actos. Aunque clamemos a Él pidiendo que cambie su decisión, Él se mantiene firme en su palabra. Dios nunca quita su misericordia de nosotros. Versículo 27. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Él hace que nuestra disciplina sea soportable. Antes de Moisés morir, que ya vimos que es una muerte como que Dios lo, lo hace morir en un momento, pero como que lo vivifica después, porque
era difícil que él pudiera parecerse con Elías si Jesucristo es el primogénito de los muertos. Entonces, si Moisés murió, resucitó también primero. Entonces no sería así. O sea, el asunto es que le quita el aliento en ese momento, pero antes de eso, él lo deja que disfrute, que mire la tierra a la cual el pueblo va a entrar. Él sabe que él ha sido el caudillo de ese pueblo, el que ha llevado ese pueblo. Y en la misericordia de Dios hace que su disciplina sea soportable, que su castigo sea soportable. Nosotros ya lo llamamos disciplina, o sea, Dios nunca va a quitar su misericordia de nosotros. Es una realidad, es una promesa hecha a David. Las misericordias eternas, firmes y fieles a David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 en adelante, allá dice que nunca quitaré la misericordia de tu casa, como la quité de Saúl. Nunca va a quitar la misericordia de la iglesia, aunque se mantenga en su propósito y en su disciplina, él no va a quitar su misericordia y hace que esa disciplina sea soportable. Cuando nosotros, por alguna razón, nos salimos de su propósito, de su voluntad. Pero al mismo tiempo, aún en ese dolor, Dios nos usa. Versículos 28 y 29. Aún en ese dolor que tenía Moisés, Dios le dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Peor. O sea, aún así, Dios le dice, anima a Josué, fortalécelo. Él va a heredar, él va a hacer heredar esa tierra a este pueblo. Por favor, estés apoyándolo, prepáralo, dale las ideas, cuéntale lo que yo he hecho contigo. O sea, ese testimonio, él lo ha visto, pero Moisés está llamado en su última obra ministerial es apoyar a ese líder que viene ahí detrás de él, a ese muchacho que ya es un guerrero, que salió siendo un muchacho, han pasado 40 años, ya es un hombre ahí, y Dios le dice, fortalécelo, porque él es el que va a hacer heredar a este pueblo, este tierra. Anímalo. O sea, le da una última misión antes de morir. Y en su dolor le hace servir también. Lo utiliza, lo usa en su dolor. Y para Moisés es un aliento saber que todavía es útil al propósito de Dios, aún que no vaya a entrar. Entonces nosotros tenemos que saber eso. Dios no nos va a dejar sin disciplina cuando nosotros nos salimos de su camino. Sea individual, sea como iglesia, Dios nos va a disciplinar, pero nunca va a quitar su misericordia de nosotros y hará que la disciplina sea soportada. Y aún en ese dolor de la disciplina, nos puede utilizar para formar líderes, para formar personas en las cuales Dios quiere alcanzar los propósitos que al principio quiso alcanzar con un liderazgo que no se comprometió con su palabra. En este caso, Moisés, por una falla que fue única, es la única vez que se muestra en la Biblia después del llamamiento de Moisés que Moisés falla. Pero al que más se le da, más se le pide, más se le exige. Y Moisés era un hombre que Dios le dio muchos dones. Simplemente en un momento de soberbia, a pesar de que era el hombre más manso sobre la tierra, en un momento de soberbia se olvidó de Dios y se dio la gloria a él. Y eso se llama egolatría. Eso no es ni siquiera idolatría, es egolatría. Es ocupar
el ser humano el puesto de Dios. Dios no le pasó por alto eso a Moisés. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo que intercede por nosotros, porque más cosas horrendas que Moisés hemos hecho en contra del propósito de Dios. Pero Dios quiere que nuestro caminar, que nuestro andar, que nuestra vida vaya de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Cuando nos salimos, Él nos va a disciplinar. Cuando nos disciplina, lo va a hacer con misericordia. Y aún en medio de esa disciplina, Él nos puede usar para fortalecer a otros. Yo me imagino a Moisés diciéndole a Josué, mira Josué, mucho cuidado, el Señor es celoso, mira lo que yo no voy a poder entrar por esto, Él es así, mucho cuidado Josué, por favor. Y Josué cuando entra, Josué confronta al pueblo, está siempre confrontando al pueblo. Hasta el final del libro de Josué, él está todavía diciendo, ustedes decidan a quiénes van a servir. Si ustedes quieren servir a los dioses de allá, sírvanme. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué sabe que el trabajo del Señor, el servicio al Señor, no es en vano, que es el propósito del Señor, es el que nosotros estamos llamados a cumplir. El evangelizar, el llevar la palabra de Dios, el formar líderes, el instruir, el discipular, el llevar el conocimiento de Dios a las vidas de los seres humanos. El afirmar, el enderezar, el acompañar, el aconsejar, el afirmar, el animar cuando alguien está decaído. Todas son labores de todos los cristianos, todas esas. En especial, obviamente, de los pastores y líderes, sí, pero todos tenemos esa gran comisión que cumplir. Entonces, nosotros podemos ver hoy en el capítulo 3 de Deuteronomio que nosotros tenemos una misión que cumplir y que en esa misión va a haber muchos problemas, va a haber muchos obstáculos que el Señor dice que no temamos, que nos ha dado todo para cumplir. Quiere que la cumplamos en unidad, que no nos desviemos en grupitos haciendo unas cosas para conveniencia propia, porque aunque no parezca en ese momento que eso es malo delante de Dios, al final se sufrirán las consecuencias. Y también quiere que sepamos que cuando Él determina algo, lo hace, y cuando alguien se sale, Él lo disciplina con misericordia, y aún en esa misericordia le usa para su propósito. Eso es lo que podemos extraer hoy de Deuteronomio 3, de todo ese capítulo. Y tenemos que entender que Moisés está recontando. O sea, el contexto es que Moisés está contando lo que ya el pueblo sabe, pero está hablando sobre todo con muchos que no habían visto las maravillas de Dios. Y de aquí para allá ya empieza como otra sección del libro. Ya empieza él como a mostrar esa grandeza de Dios en cuanto a su majestad, a, a su santidad, a lo que implica para el pueblo de Dios el ser un pueblo escogido por Dios. Porque en Deuteronomio 7, Dios le dice a Israel que lo ha escogido no por ser el pueblo más grande, sino antes el más insignificante de todos los pueblos. Y lo ha escogido, y a la iglesia la ha escogido, a nosotros nos ha escogido. De aquí para adelante vamos a empezar a encontrar la proclamación
de lo que es la santidad de Dios, de lo que son las leyes de Dios, porque hasta ahora simplemente hemos hablado de las victorias y las derrotas de Israel antes de cruzar el Jordán. De eso hemos hablado acá. El pueblo no ha cruzado todavía. Moisés todavía no ha muerto. Él está diciendo al pueblo lo que va a pasar. Está recontando y está diciendo, yo no voy a entrar. Ya Dios me confirmó. Pero va a empezar a hablar del carácter santo del Dios de Israel y de lo que es su ley. Y eso es la sesión que nosotros vamos a empezar a compartir dentro de 15 días, que sería 10 de abril. Nuestra próxima reunión sería el lunes 10 de abril.